Nos habíamos quedado en la parte de la regulación génica. Entonces, como os había dicho, todas las células del organismo celular, salvo los gametos, van a tener la misma cantidad de información genética, ¿vale? Eso quiere decir que tienen la misma cantidad de ADN, y los mismos genes, pero menos los gametos que van a tener distinta cantidad de información genética, pero tendrán los mismos genes. Entonces, las diferencias van a ser precisamente debidas a la regulación de estos genes. Espero que estéis viendo mi pantalla ya. Vamos a poner esto para esta parte. Y como os digo, según la regulación génica vamos a expresar unos genes u otros. Lo que vosotros vais a tener que estudiar específicamente respecto a la regulación génica son los operones. El operón lactosa y el operón triptófano son los principales que vais a tener que estudiar. Un operón es un conjunto de genes que se regulan, valga redundancia, de manera conjunta, precisamente. Entonces, del operón LAC, que es el primero en el que vamos a empezar. Tenéis que daros cuenta que los operones se estudian principalmente en bacterias, ¿vale? Entonces, pensando en una E. coli, lo que tenéis que pensar es que si recordáis de la parte de bioquímica, la lactosa es una molécula formada por enlaces oglicosídicos de galactosa y glucosa. Entonces, el operón LAC entonces codifica para un conjunto de genes y esos genes van a codificar 3 moléculas diferentes, ¿vale? Por un lado, una permeasa, que lo que va a hacer es facilitar la absorción de más lactosa por la membrana plasmática. Por otro lado, la beta-galactosidasa, que os había comentado que será el enzima que rompe ese enlace oglicosídico entre la galactosa y la glucosa que forman la lactosa, y de esta manera podremos tener las moléculas más pequeñas y usarlas para el metabolismo. Y por último tendremos una transacetilasa, que servirá para metabolizar esa lactosa, ¿vale? O sea, más adelante, esas moléculas, más adelante. Entonces, cuando no hay lactosa en el medio, a la bacteria no le interesa metabolizar los enzimas necesarios para usar esa lactosa, porque no la tiene presente. Entonces es un gasto innecesario el metabolizarlos, el sintetizarlos. Entonces, lo que ocurre es que el gen regulador de ese operón está activo, no hay nada que lo esté inhibiendo. Este gen regulador se va a traducir y va a formar una proteína que se va a unir a los genes del operón, que es este de aquí, como podéis ver, y va a silenciar esos genes, de manera que no va a haber una transcripción. Sin embargo, cuando aparece la lactosa en el medio, esa proteína es modificada. Es decir, la lactosa se une a la proteína represora, la modifica, cambia su estructura y ya no puede reprimir estos genes del operón, con lo cual la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa comienzan a sintetizarse. De esta manera tendremos los enzimas que necesitamos para metabolizar la lactosa. Los tendremos presentes, meteremos más lactosa gracias a la permeasa y con la beta-galactosidasa y la transacetilasa podremos continuar metabolizando la lactosa hasta el momento en el que se acabe. En el momento en el que se acaba la lactosa, entonces la proteína represora vuelve a tomar su configuración, se vuelve a unir a los genes del operón y lo reprime, de manera que ya no se forman más enzimas. Vale, vamos a seguir entonces al triptófano, ¿vale? El operón triptófano es básicamente lo contrario. O sea, si en este caso se estaba reprimiendo de manera constitutiva, en este caso va a ser un poquito al revés. ¿Por qué? Porque en este caso a la bacteria sí que le interesa sintetizar triptófano. Lo que no le interesa es sintetizarlo en exceso. Entonces, cuando la bacteria está en una situación normal, en una situación de, vamos a poner esto así, en la situación pues eso, normal en el medio, está sintetizando triptófano porque no tiene ningún represor en el operón. En el momento en el que el triptófano ya del citoplasma es muy elevado, es decir, ha sintetizado suficiente producto de este operón, el triptófano mismo se une al operón y actúa de represor. De esta manera, el triptófano es capaz de reprimir sus propios genes para que no se siga formando más triptófano, porque ya tiene suficiente.
Y esto es todo lo que necesitáis saber sobre los superones. ¿Tenéis alguna duda? Si os dais cuenta, son procesos metabólicos opuestos, son procesos de regulación totalmente opuestos. En una, el represor funcionará cuando no quiero el producto y en otra cuando sí lo quiero. Lo siguiente que vamos a ver entonces va a ser la retrotranscripción. Como muchos sabréis, el dogma central de la biología molecular afirmaba en pasado que lo que hemos visto hasta ahora es el proceso natural de la vida, por así decirlo, ¿vale? De la célula. El proceso natural en el cual se producen todos los procesos moleculares, de ADN a ARN y de ARN a proteína. Es decir, que todo esto era una fluencia unidireccional de la información, de manera que nunca había vuelta atrás. Sin embargo, hace unos años se descubrió la existencia de la retrotranscripción, transcripción inversa o transcripción reversa. Lo podéis ver con cualquiera de los tres nombres. Retrotranscripción, transcripción inversa o transcripción reversa, que simplemente es justo la obtención a partir de un ARN monocatenario de ADN bicatenario. Es decir, en vez de a partir del ADN hacer la transcripción, lo hacemos al revés. Pero esto solo es posible en los virus llamados virus retrovirus, como el del VIH. ¿Por qué? Porque estos virus tienen una enzima especial llamada transcriptasa reversa o retrotranscriptasa que puede realizar precisamente este paso y son los únicos que lo pueden hacer. Este hecho supuso una rotura con todo lo conocido hasta el momento, porque, como os digo, hasta este momento el dogma central afirmaba que la información iba siempre de manera unidireccional. Y ahora se observó que no, que se podía ir hacia atrás, desde el ARN al ADN. Y eso, claro, supuso un gran cambio, de manera que el dogma central de la biología molecular finalmente quedó con todos estos pasos y estas posibles modificaciones. Entonces, una vez entendido hasta aquí, vamos a empezar con el tema de la replicación del ADN, ¿vale? Como sabéis, el ADN, de la parte de bioquímica, es una molécula formada por dos hebras complementarias y antiparalelas. Complementarias porque la adenina se va a unir a la timina y la citosina se va a unir a la guanina, siempre de las cadenas opuestas, ¿vale? Es decir, una adenina de una cadena se une con la timina de la cadena opuesta. Y antiparalelas porque el extremo OH de una cadena está enfrentado al extremo 5' de la otra cadena. Entonces, para la replicación del ADN, o más bien como definición, la replicación del ADN va a ser la formación de dos moléculas de ADN a partir de una sola doble hélice. Tenemos una molécula y conseguimos dos, para que se formen las células hijas. Nada nuevo por este ser. Entonces, para describir la replicación del ADN se generaron dos teorías principales, aunque luego veremos una tercera, pero bueno. Dos teorías principales se pusieron sobre la mesa que podían ser. Por una parte, que la replicación del ADN fuese conservativa, esta de aquí. Esto quiere decir que de cada una de las hebras de ADN se formaba una copia, bueno, de cada hebra. Pero esas copias iban juntas, es decir, una célula iba a heredar el ADN original y la otra célula heredaría la copia completa. Las dos cadenas serían copiadas y heredadas conjuntamente. Por otro lado, tendríamos la replicación semiconservativa, que nuevamente también de cada hebra se forma una copia, pero en este caso complementaria. De manera que una célula hija va a heredar una copia con una copia y una hebra original, y la otra célula hija heredará la otra copia y la otra célula original, o sea, la otra hebra original. Y a colación de todo esto, y para poder demostrar cuál de las dos teorías era la correcta, surgió el experimento de Mendelssohn-Liestal. Este es muy típico de pregunta de examen de BAO, ¿vale? O sea que es importante entenderlo. El experimento de Mendelssohn-Liestal lo que hizo fue cultivar el ADN de Escherichia coli, de la bacteria, con distintos tipos de nitrógeno.
el nitrógeno pesado o nitrógeno 15, lo que tiene de interesante es que cuando se ultracentrifuga en cloruro de calcio, bueno, lo de cloruro de calcio no estoy segura de que lo tengáis que saber, pero bueno, en una matriz densa, ¿vale? Cuando se ultracentrifuga en esa matriz, precipita y queda en el fondo del tubo. Mientras que si el ADN estuviese formado únicamente por nitrógeno ligero, es decir, nitrógeno 14, al ultracentrifugar no atraviesa esa matriz, por así decirlo, y se queda arriba. Se queda en la zona flotante, ¿vale? Entonces, lo que realizaron en Science Gestal fue coger bacterias de E. coli y cultivarlas generación a generación, primero con nitrógeno 15. Es decir, cultivaron las bacterias una generación completa, de manera que se hizo una división completa del ADN con nitrógeno 15, de forma que el ADN, para poder replicarse, lo único que podía asimilar era este tipo de nitrógeno. Todo el nitrógeno que apareciese en las nuevas cadenas sería nitrógeno 15, el de las bases nitrogenadas, me refiero. Y, posteriormente, esas bacterias que habían cultivado durante una generación con nitrógeno 15, las pasaron a cultivar con nitrógeno 14, es decir, con nitrógeno ligero. De manera que, en función de cuál fuese el resultado que viesen al final, podían deducir cuál de las dos teorías era la correcta. ¿Por qué? Porque si la teoría conservativa fuese correcta, lo que habrían visto sería dos bandas, una de nitrógeno 14 y una de nitrógeno 15, porque en la generación 1 las moléculas originales habrían incluido el nitrógeno 15 y las otras serían copia. Mientras que en la siguiente generación, de nuevo se habrían formado una molécula copia y se habría quedado una molécula original y esa copia habría introducido el nitrógeno 14. Por lo que las células se podían separar en poblaciones en función del nitrógeno que hubiesen metido. No se veía nunca junto, de manera que aparecerían dos bandas. Pero como resultó el final, como la replicación es semiconservativa, lo que se vio fue una mezcla del nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 a modo de banda que se quedaba en el medio de la matriz de cloruro de calcio. Debido a que una hebra había introducido primero el nitrógeno 15 y después esa hebra, la hebra complementaria, introducía el nitrógeno 14. Vamos entonces a mencionar que hay una tercera teoría. Esta sí que es verdad que no se ve en todos los sitios, pero por ejemplo me llegó una duda de una chica que no sé si estará aquí en la clase, sobre la teoría dispersiva, ¿vale? Esta teoría lo que afirma es que de alguna forma las hebras de ADN se rompen y se ordenan nuevamente en las células hijas formando mezclas de fragmentos, ¿vale? De manera que todas las dos cadenas tienen cosas nuevas y tienen cosas antiguas, pero mezcladas. Es decir, en la semiconservativa, para que veáis las diferencias, en la semiconservativa hay una mezcla de ADN nuevo y ADN original, ¿vale? ADN antiguo, pero va por hebras. Hay una hebra original y una hebra que es la copia. Aquí, nuevamente, sí que habrá mezcla de ADN original y ADN copia, pero ninguna de las dos hebras pertenece a una de ellas, es decir, son complementarias. Los cachitos se rompen y se forman después lo que falta. Como os digo, esto no es lo que ocurre, con lo cual era simplemente una teoría y no se pudo demostrar de ninguna manera porque no se sabe cómo ocurriría porque precisamente no ocurre. Entonces, bueno, simplemente saber eso, que la teoría dispersiva sería así. Y la pregunta que me hacía esta chica, que era bastante interesante, era algo como, ¿qué pasará a la tercera generación, ¿no? O sea, ¿cómo se verá el ADN en la tercera generación? Y el asunto es que, si os dais cuenta, en la primera generación ya se ve este cambio de trocitos que están mezclados entre el original y la copia. Entonces, según vayan aumentando las generaciones, lo que irá ocurriendo es que la original primera, si tomamos la generación 0 como la primera, ¿vale? En la que empezamos,
3 generaciones más tarde veremos cada vez menos cachitos de moléculas originales, o sea, menos proporción más bien, y más de copias, porque se van a ir formando copias, por así decirlo, ¿vale? Porque tened en cuenta que de una célula salen 2, entonces los cachitos originales son 1. O sea, nosotros tenemos una hebra original. Lo que haríamos sería repartirlo por probabilidad, repartiremos 50-50. En la siguiente, ese 50 se volverá a repartir, ya estamos en el 25, y en la siguiente se volverá a repartir. Entonces, cada vez tenemos menos ADN de esa copia original primera. Y bueno, eso es todo sobre la teoría dispersiva. Como os digo, no en todas las comunidades se comenta, pero bueno, por si acaso que os suene. En fin, entonces vamos a empezar ya con lo que es de verdad la replicación del ADN, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que en la replicación del ADN van a intervenir 6 moléculas importantes y tenéis que entender cómo funcionan y sobre todo memorizar las direcciones, entender las direcciones en las que se sintetizan las cosas, en las que se actúan esas enzimas. Porque preguntas muy típicas son las de la ADN polimerasa tiene actividad polimerasa 5'3', endonucleasa 5'3' o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a ir por partes. Como os digo, una de estas 6 moléculas muy importantes que tenéis que saber van a ser las ADN polimerasas. Estas van a ser las responsables de la síntesis de las cadenas hijas, es decir, son las que de verdad van a introducir los nucleótidos, van a ir creando esa molécula copia. Van a tener actividad polimerasa 5'3', ¿vale? ¿Por qué? Porque van añadiendo en 3'. Por eso se dice que tiene actividad polimerasa 5'3'. Entonces, estarán leyendo de esa manera, ¿vale? Estarán leyendo la cadena 3', 5'. Ahora os explicaré esto que estáis viendo en el esquema, ¿vale? De momento vamos a ir hablando de las moléculas. Como os digo, entonces, la ADN polimerasa incluye nucleótidos en el extremo 3' OH de la cadena que está formando. En procariotas vamos a encontrar 3 tipos. Se numeran por números romanos, la 1, la 2 y la 3, números romanos. Mientras que en eucariotas tenemos hasta 5 y se numeran por letras griegas, alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Una cosa muy importante de las ADN polimerasas y que las distingue de las ARN polimerasas que hemos visto hasta ahora en las transcriptasas, es que la ADN polimerasa es incapaz de desarrollar el ADN, no puede abrirlo, no como hacía la ARN polimerasa que llegaba, lo abría, formaba ya su compuesto de transcripción, formaba ahí la burbujita y empezaba a transcribir. No, aquí no puede. No puede desarrollar el ADN, por lo que necesita otras moléculas accesorias, por eso necesitamos tantas. Y además, a diferencia también de la ARN polimerasa, esta posee una actividad exonucleasa 3', 5'. Y aquí es donde digo que cuidado que no os confundan. Tiene actividad polimerasa 5', 3', porque la nueva cadena la va formando en el extremo 3' OH. Ahí es donde va incluyendo nucleótidos. Pero va a tener una actividad exonucleasa 3', 5', justo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si incluye algún nucleótido erróneo, es decir, alguno que no correspondía con la cadena molde, va hacia atrás y lo escinde. Es capaz de ir hacia atrás y comérselo. Y es exonucleasa porque lo hace desde el exterior. Es el último nucleótido que ha metido. Si mete otro más, ya no puede hacer nada. Pero si ha metido un nucleótido y lo ha metido incorrectamente, exonucleasamente hablando, por así decirlo, lo que hace es moverse 3', 5, o sea, comérselo en 3', 5'. Entonces, no me confundáis esas dos direcciones, ¿vale? Son preguntas muy típicas. Y luego también otra cosa que las distingue de la ARN polimerasa es que no son capaces de iniciar la síntesis ellas solas. No solo porque no sean capaces de abrir el ADN, sino porque necesitan un extremo 3' OH libre. Es decir, algo sobre lo que iniciar la nueva cadena que van a formar. La ARN polimerasa era capaz de iniciar la formación del ARN mensajero
sin tener un inicio, por así decirlo, ¿vale? No necesitaban nada que la iniciase, pero la ADN polimerasa sí que lo necesita, ¿vale? Y eso precisamente va a ser lo que haga otra de las moléculas importantes que tenéis que saber, que es la ARN primasa. La ARN primasa es una ARN polimerasa que lo que hace es sintetizar cadenitas cortas de ARN usando como molde la cadena de ADN. De manera que estas cadenas pequeñitas de ARN que se van a llamar cebadores van a proporcionar precisamente ese extremo 3' OH libre que la ADN polimerasa va a coger para continuar la formación de la cadena que se va a formar, de la nueva cadena COP. ¿Vale? Otra de las cosas importantes van a ser las nucleasas. Nucleasas en general. Las nucleasas son enzimas que hacen cortes en el ADN porque hidrolizan los enlaces fosfodiéster. Recordad lo que son los enlaces fosfodiéster de la parte de bioquímica. Como ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, bioquímica es muy importante en esta parte. Entonces, bueno, como os digo, las nucleasas lo que hacen es precisamente hidrolizar esos enlaces fosfodiéster, haciendo cortes en el ADN, y van a ser diferentes según los cortes los hagan en los extremos o en el medio. Cuando los cortes los hacen en los extremos, como el que hacía la polimerasa que os acabo de comentar, vienen como hace la polimerasa que os acabo de comentar, se denominan exonucleasas. Y hay moléculas que son exonucleasas per se, es decir, que solamente hacen eso y que pueden actuar tanto en 3' como en 5'. Os acabo de decir que la polimerasa tiene una actividad exonucleasa 3', 5'. 3', 5', ¿vale? Pero habrá otras moléculas que simplemente sean exonucleasas que vayan 3', 5', y exonucleasas que vayan 5', 3'. ¿Vale? Y por otro lado vamos a tener las endonucleasas. Endonucleasas lo que van a hacer va a ser realizar los cortes, pero en el interior de la molécula. Por eso os decía que en el momento en el que la polimerasa metía un nucleótido más, ya no puede cortarlo, porque lo único que puede hacer es la actividad exonucleasa, cortar el último, el del extremo. Para poder cortar otro, después de incluir ese, tendría que tener actividad endonucleasa, y no la tienen. Las endonucleasas, entonces, lo que hacen es que reconocen secuencias palindrómicas. Palíndromos, no sé si sabéis lo que es, son secuencias que son simétricas, ¿vale? Son secuencias simétricas y cortan en esa zona en la que la reconocen. Y pueden cortar de dos maneras distintas. Bien haciendo extremos romos, si cortan las dos cadenas a la misma altura, o lo que se denominan extremos pegajosos, cuando el corte es asimétrico, de manera que en una cadena corta en una base y en la otra cortan como, por ejemplo, 3 bases más allá. Y se llaman pegajosos porque esos extremos libres que quedan son fácilmente apareables con otros extremos de otras cadenas de ADN. Sin embargo, los extremos romos, como ya queda la cadena unida y protegida en sí misma, es mucho más estable. No tiende a unirse a nada, por eso se denomina romo simplemente. Lo siguiente serán las helicasas. Las helicasas van a ser las que ayuden al ADN polimerasa a desenrollar el ADN. Van a ser las que de verdad lo desenrollen para la polimerasa, ya que os digo que no puede hacerlo. Normalmente vamos a tener 2 helicasas, porque el ADN es una doble hélice, entonces se va a desenrollar y va a formar una burbuja. Y en esa burbuja vamos a tener que poner una helicasa al principio y una helicasa al final, para que se forme una horquilla. Y que no se cierre, porque claro, si solo tuviésemos una helicasa de un lado, nada más tendríamos abierto el hueco de la propia helicasa. Y por otro lado vamos a tener las topoisomerasas. Las topoisomerasas lo que van a hacer va a ser eliminar las tensiones que se van a generar porque como el ADN, esto hay que razonarlo, ¿vale? El ADN es una doble hélice y yo voy a entrar en el medio de esa doble hélice y la voy a separar. Entonces va a ocurrir como cuando yo intento estirar un muelle, pero un muelle que no puede, que está como unido en los extremos. Entonces, al desencajar por el centro, los bucles de los lados van a sufrir una tensión, van a comprimirse aún más. Entonces, eso podría acabar rompiendo el ADN y podría provocar problemas, porque claro, si nos cargamos el ADN de la célula, nos cargamos la célula entera. Entonces, lo que hacen las topoisomerasas es
cortar a los extremos de la burbuja de replicación, es decir, fuera, más fuera de las, o sea, más alejado de las helicasas. Si veis, aquí está la helicasa haciendo la burbuja, aquí termina la burbuja, y aquí está la topoisomerasa encargándose de cortar, hacer un corte aquí, con lo cual tiene actividad endonucleasa también, pero de otro tipo, que no viene a cuento porque es algo bastante específico. Cortar, girar el ADN para eliminar esa tensión y empalmar de nuevo, es decir, tiene también actividad ligasa, tiene muchas actividades. Son moléculas muy interesantes, pero lo único que tenéis que saber de ellas es eso, que se encargan de eliminar las tensiones, cortando, girando y empalmando la molécula de ADN. Y la más importante de todas es la ADN girasa, y se denomina así, ADN girasa. Y por último vamos a tener una ADN ligasa. La ADN ligasa lo que va a catalizar es la formación de los enlaces éster fosfóricos entre el grupo 5' de un nucleótido y el 3'OH libre de la desoxirribosa del nucleótido último que se haya metido en la cadena. Repito, como os digo, vamos a tener el extremo, o sea, vamos a ir metiendo en 3'OH de la nueva cadena, con lo cual la ADN polimerasa va a tener un extremo 3'OH de una nueva cadena cogido. Lo que va a hacer es coger un nucleótido, un trifosfato, vamos, un nucleótido trifosfato, y lo va a unir haciendo el enlace éster fosfórico a ese extremo 3'OH. De manera que lo que hace es unir el extremo 5' fosfato de ese nucleótido con el 3'OH que ya tiene cogido, y coge entonces el 3'OH del nuevo nucleótido que ha metido. Entonces, la replicación va a comenzar a partir de una secuencia que se denomina el origen de replicación, ¿vale? Y que es importante saber que esa secuencia va a ser rica en timinas y adeninas. ¿Por qué? Porque las timinas y las adeninas, si recordáis nuevamente de la parte de bioquímica, se unen por 2 puentes de hidrógeno, no por 3. Entonces, las helicasas van a reconocer esas zonas y van a romper los puentes de hidrógeno. De manera que, si os dais cuenta, razonándolo, a la helicasa le va a ser muchísimo más fácil romper 2 puentes de hidrógeno que 3. Con cuantos más puentes de hidrógeno, más estable es eso y más energía necesitará gastar para romperlo. Entonces, por esa razón, los orígenes de replicación son ricos en timinas y adeninas. Entonces, como os digo, una vez que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, desenrolla la cadena, bueno, las 2 helicasas más bien desenrollan la cadena y forman una burbuja de replicación. En ese momento es cuando entran las proteínas SSB que ha comentado vuestra compañera, que lo que hacen es unirse a los extremos de las cadenas, que son estas de aquí. Aquí solo estaríamos viendo lo que ocurre en una de las horquillas, en uno de los extremos, bueno, en las 2 horquillas, pero en uno de los extremos de la burbuja de replicación. Por el otro lado tendríamos otra helicasa y otra proteína y todo eso, ¿vale? Y otra topoisomerasa. Pero bueno, por este lado. Este triangulito que veis aquí es precisamente esa proteína SSB, que lo que va a hacer es unirse a las cadenas recién separadas para impedir que se vuelvan a abrir. La helicasa, mientras tanto, irá abriendo las cadenas y la proteína SSB manteniéndolas abiertas. Posteriormente, entonces, una vez que ya tenemos lo que es la burbuja, así decirlo, abierta y estabilizada, vendrá la topoisomerasa para liberar las tensiones. Cortará, girará y ligará en los extremos de la burbuja. Y entonces, una vez que ya la burbuja es estable, que no hay tensiones y que están las cadenas abiertas, es cuando llega la ARN primasa, que lo que va a hacer es unirse a la cadena Morle y formar el ARN cebador. Este ARN cebador lo va a emplear la ADN polimerasa, que llegará después, y empezará la síntesis en sentido 5', 3', ¿vale? A partir del extremo 3'OH del cebador. ¿Qué ocurre? Que, como os he dicho, la ADN polimerasa va siempre a sintetizar en sentido 5', 3', pero las cadenas tenemos que copiarlas, vamos a copiar las 2 cadenas, por eso es semiconservativo, porque copiamos las 2 cadenas.
Entonces, una de las cadenas, como la ADN polimerasa siempre va a tener que ir en una dirección y la otra cadena está al revés, en vez de sintetizarse toda seguida, se va a tener que sintetizar en cachitos. Vamos por partes, ¿vale? Como os digo, la replicación siempre va a progresar en una misma dirección. Esta dirección va a ser la 5', 3', porque va a ir metiendo en 3'. Entonces, en la hebra líder o cadena adelantada, que es esta de aquí, la polimerización se va a realizar de manera natural, es decir, va a ser continua. ¿Por qué? Porque el extremo 3' de la cadena le queda siempre libre, siempre lo va leyendo. O sea, si os dais cuenta, este es el 3', con lo cual aquí va a ser o sea, este es el 3', con lo cual está leyendo lo que sería hacia 5', así que tendría 5' aquí y el 3' libre. Va metiendo en 3', 3', 3', 3'. Puede hacerlo de continuo, sin tener que parar en ningún momento. Pero en la otra, lógicamente, como la cadena va 5', 3' y la horquilla se va desplazando en una sola dirección, o sea, la burbuja no es bidireccional, solo se mueve en una dirección, es decir, va abriéndose por aquí y va cerrándose por el otro lado en eucariotas. Entonces, lo que tenemos aquí es el extremo 5', con lo cual el que estamos copiando es el extremo 3'. Y si estamos copiando el 3', lo que estamos metiendo es un 5'. Así que, como la polimerasa no puede sintetizar de esa manera, la síntesis tendrá que ir hacia atrás, hacia allá. Es decir, se unirá aquí e irá hacia allá. Con lo cual, os dais cuenta que va a llegar un momento en el que llegaría al tope. Y por eso lo va a tener que ir sintetizando en cachitos. Bien. Esta síntesis discontinua se va a realizar en sucesivos pasos. En primer lugar, va a ocurrir que un fragmento de ARN que vamos a denominar primer se va a sintetizar a partir de la cadena molde. En ese momento, lo que va a ocurrir es que la ADN polimerasa se va a unir y entonces va a sintetizar un poquito de ADN polimerasa, como veis aquí, ¿vale? Aquí, bueno, esto sería un cachito del ARN, como os digo. Mira, aquí mismo, o sea, la primasa está sintetizando este cebador de ARN. Y esto ocurriría también aquí, ¿vale? Entonces, este de aquí también es un cebador, aunque no lo indique el esquema. En ese momento, entonces, la ADN polimerasa se uniría y sintetizaría un cachito del ADN. En ese momento, bueno, ese cachito de ADN que se llamará fragmento de Okazaki. El cachito de la del ADN más el cebador. Fragmento de Okazaki. En ese momento entonces va a entrar la ADN polimerasa 3 y lo que va a hacer es llegar hasta el primer fragmento anterior hasta el cebador del anterior fragmento de Okazaki que se había formado y lo va a unir. Aunque aquí hay muchísimas bases separadas, normalmente dejan como 3, ¿vale? No son tantísimas, pero esto es para que se vea en el esquema. Entonces, si veis aquí, esta es la ADN polimerasa 3. Aquí ya se ha formado un cachito de lo que es el fragmento de Okazaki. Y se está formando. En realidad aquí está al revés, si lo veo, porque la ADN polimerasa 3 es la que lo forma. No, claro, sí, está sintetizando, no está uniéndolo. Aquí está sintetizando y esta es la polimerasa 1 la que lo está uniendo. Vale. Me da culpa que lo he mirado mal, ¿vale? Aquí está sintetizando. Entonces, de cero. Primero, en la cadena, como os digo, la cadena retrasada, se llama, llega una primasa. La primasa hace un trocito del primer. Eso es igual que en la otra, en la adelantada. Lo que pasa es que el primer estará mucho más acá, un montón de pares de bases más acá, y solo habrá uno. Aquí va a tener que haber varios cada X número de pares de bases. Se forma un cebador. Entonces, entra la polimerasa y sintetiza unas cuantas bases, hasta que llega al cebador del último cachito, del último fragmento de Okazaki, que sería este de aquí. Y antes de llegar a él, se suelta y para. Y en último lugar, entonces llega la polimerasa, la otra polimerasa, la 1, y con su actividad ligasa, quita el ARN y une los fragmentos de Okazaki, es decir, une las partes de ADN, de manera que esta cadena se va quedando cada vez más alargada, es aquí la ligasa, se va quedando cada vez más larga,
y vas teniendo una cadena completa. Lo tiene que hacer a cachos porque, a ver, como te digo, la ADN polimerasa solo es capaz de sintetizar la nueva cadena en un sentido, en el otro no, ¿vale? Entonces, viendo aquí, ¿vale? Ese sentido es metiendo el nucleótido en 3', el 3' de la nueva cadena que tú estás formando. Como te digo, entonces, aquí tengo el 3', tengo el 3' OH, pero entonces la ADN polimerasa va a ir leyendo y lo que le queda aquí fuera es el extremo 5'. Y la ADN polimerasa va a introducir de manera en forma de espejo. Va a introducir en forma de espejo. Entonces, si el extremo que tiene libre es el 5', la cadena que está formando va a ser al revés. Con lo cual, el extremo que le está quedando aquí libre no es, bueno, en este caso sí, en este caso es el correcto, es el 3' OH. Pero en este caso, como el 5', es decir, el fosfato se coloca en esta parte y el OH en esta, la cadena que está formando en este sitio, el extremo que va a tener libre es el fosfato, no el 3', es decir, no el OH. Aquí no tiene libre el OH, tiene libre el fosfato. Entonces piensa, esto es una cadena, ¿ok? Es una cadena. Aquí tenemos el fosfato libre. Y aquí abajo tendríamos el OH libre. Entonces, esto es el extremo 3' y esto es el 5'. ¿Vale? Entonces, la polimerasa va a ir en una dirección. Esto, en vez de estar hacia arriba, estaría de lado. ¿Vale? Por así decirlo. Entonces, si la polimerasa lo que se encuentra aquí es el extremo 5', es decir, el fosfato, ella va a estar sintetizando una cadena que va a ser complementaria. Para que te hagas mejor idea todavía. Piensa que esta cadena de aquí es la cadena molde. Sí, la molde, ¿vale? Vamos a pensar que esto es la cadena molde y que aquí estaría la otra cadena, la otra parte de la burbuja que estuviera pasando. Entonces, la polimerasa aquí tiene una molécula y lo que tiene es el extremo 5'. Entonces, enfrente va a tener que poner la base, es decir, en la cadena que está formando, va a tener que poner la base complementaria y de manera complementaria. Si este es el extremo 3', aquí lo que le va a quedar libre es el extremo 3'. No sé si lo he dicho bien, creo que lo he dicho mal. Si este es el extremo 5', aquí lo que le va a quedar libre es el extremo 3'. Entonces, como la ADN polimerasa tiene que meter el nucleótido ahora en 3', tendría que continuar necesariamente hacia arriba, hacia allá, de manera que la síntesis tendría que ir hacia arriba. Es decir, desde este hacia acá. ¿Por qué? Porque seguirá metiendo los fosfatos en 3', o sea, los nucleótidos en 3'. Si está aquí, no puede meter, porque no es capaz de catalizar esa unión, no es capaz de meterle un nucleótido a un 5'. Entonces, por esa razón, por esa razón, la polimerasa tiene que ir siempre en una dirección. ¿Qué pasa? Que lo siguiente que ocurre es que las helicasas siempre se desplazan también en una dirección, de manera que la burbuja nunca va a ir hacia los dos lados, nunca va a ir hacia los dos lados, nunca va a ir por aquí y por aquí, que sería lo ideal para que una cadena se sintetizase hacia acá y la otra hacia acá. No, las helicasas van a ir siempre recorriendo todo el ADN. Entonces, en esos cachitos en los que la helicasa se va a ir moviendo, se va a tener que ir sintetizando la molécula. Solo hay una oportunidad, solo se recorre el ADN una vez, no se recorre hacia un lado y luego hacia el otro. Siempre se recorre desde el principio hasta el fin una única vez. Entonces, lo que va a tener que hacer la ADN polimerasa es sintetizar a cachitos esta parte, hacerlo hacia el otro lado. Hacia allá. ¿Por qué? Porque es el extremo que le va a quedar libre. Es la forma en la que le va a quedar libre el 3'. No puede ir hacia acá, porque esta cadena, este 5', ¿lo ves aquí?
Esta cadena es precisamente esto que te acabo de enseñar. Este 5'. Entonces, si está aquí, la ADN polimerasa tiene que meter aquí y por eso lo hace hacia atrás. Y al hacerlo hacia atrás, llegaría un momento en el que chocaría con la helicasa. Entonces, hace ese cachito, luego vuelve aquí, hace otro cachito. Una vez entendido esto, seguimos, pues, ¿vale? Importante entonces que recordéis lo de los fragmentos de Okazaki, lo de las helicasas, las proteínas SSB que os comentaba, la topoisomerasa que lo que hace es quitar las tensiones, que se necesita primasa y eso, que una cadena es continua y la otra se llama rezagada o, bueno, discontinua, ¿vale? Luego, lo siguiente entonces va a ser ya la terminación. Una vez que se ha hecho todo el ADN, ocurre la terminación. Es un proceso poco definido, pero intervienen los telómeros. ¿Por qué? Bueno, en los telómeros, la cadena adelantada o la cadena continua se va a sintetizar completamente. Si os dais cuenta, va a llegar al telómero aquí, entonces se va a sintetizar sin ningún problema, va a llegar hasta el final. Pero la cadena retrasada, que es esta de aquí, no va a poder sintetizarse del todo, porque si os dais cuenta, aquí va a haber al final un cebador. O sea, imaginaos que esto cortase aquí y que fuese el final, ¿vale? Que no existiese ya esta parte, que fuese el final del ADN aquí. Entonces, en esta parte tendríamos un cebador y aquí el ADN, ¿vale? Que bueno, ya se habrían quitado todos los demás cebadores, de los fragmentos de Okazaki, se habría unido todo y tal, pero acabaríamos teniendo un cebador aquí. Entonces, este cebador nunca se va a poder sustituir por ADN, porque no va a poderse unir a nada. No va, las polimerasas no pueden no tener nada de referencia y hacer este cachito. Entonces lo que ocurre es que la cadena retrasada va a quedar un poquito más cortita. Un poquito, unos cuantos nucleótidos, poquitos, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que en el siguiente ciclo de replicación celular, ese trocito se va a perder. El trocito de ADN que queda aquí de la cadena continua, que sí que se pudo sintetizar, se va a perder. Y esto va a ir acortando los telómeros poquito a poco, y por eso se acortan los telómeros. Y marca, este proceso lo que hace es marcar precisamente el proceso de envejecimiento. Cuando el telómero ya está muy corto y se empieza a perder ADN, ADN constitutivo, por si no sabéis lo que es necesario, es lo que necesita la célula para vivir. Una vez que ya se empieza a perder el material genético constitutivo, entonces la célula entra en muerte celular. Algunos eucariotas presentan una actividad telomerasa. La telomerasa es capaz de reparar los extremos 5', ¿vale? Es capaz de reparar estos extremos 5' de aquí, se refiere a la cadena nueva. Como veis, este sería el extremo 5' de la cadena nueva. Entonces, las telomerasas son capaces de sintetizar este cachito que queda y proteger eso para que no se pierdan los telómeros. Y luego también el cáncer, las células tumorales, se supone que hacen algo similar, lo que pasa es que no se sabe muy bien cómo lo hacen, cómo es el proceso. Por último, bueno, comentar que la replicación en procariotas es ligeramente diferente, ¿vale? Lógicamente, las dos ocurren en, bueno, en realidad una va a ocurrir en el citoplasma, la otra va a ocurrir en el núcleo, pero la eucariota comienza por varios puntos, la replicación, no hay un punto único de comienzo, comienza por varias zonas donde las secuencias son palindrómicas y progresa en una dirección. Mientras que las de las procariotas parten de un solo punto, llamado ORI u ORI-C. Recordad que el ADN procariota es circular, entonces en ese círculo hay un punto único en el que empieza la replicación, llamado ORI-C. Y, sí creo que tengo, ORI-C, como os digo. Entonces, en este caso la replicación va a comenzar hacia los dos lados y aquí sí que va a ser bidireccional. Va a empezar hacia acá y hacia acá. Pero cada una de ellas lo que es una gran horquilla, de manera que realmente vamos a tener, de la misma manera en la que teníamos en eucariotas, una cadena adelantada y una cadena rezagada, como podéis ver aquí. Esta sería la adelantada y esta la rezagada. ¿Vale? Va progresando de esta manera porque es circular. Entonces tenemos el mismo problema porque progresan de la misma forma, podrían haber hecho de otra manera, pero bueno.
Y simplemente eso, lo que se hace es que progresan hacia los dos lados y al final se acaban encontrando en el punto opuesto a lo que sería el órice. Si el órice es este, quedaría así, se iría replicando, bueno, queda un poco raro, pero se encontrarían aquí. Entonces, lo que ocurre es que la cadena continua de uno de los extremos, es decir, esta de acá, se encuentra con el primer fragmento de Okazaki del otro extremo. Si os dais cuenta, esto continúa, entonces aquí hay cachitos, 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 hasta aquí a la mitad, y esta se sintetizó así entera. Y por el otro lado lo mismo, esta que se va a sintetizar entera, que está aquí doblada, se va a encontrar con los cachitos de este lado. En ese momento, entonces va a entrar una ADN polimerasa que es capaz de eliminar los cebadores y una ligasa que une todos los fragmentos, generando las dos copias de ADN. O sea, la enzima helicasa va en dos direcciones. Sí, aquí la helicasa va en dos direcciones. Pero, a pesar de ir en dos direcciones, tenemos el mismo problema de los fragmentos de Okazaki, de que una va en continuo y la otra va en discontinuo, ¿vale? Mientras que en los eucariotas, las helicasas van en una dirección y el problema es el mismo. Es un poco raro, pero ¿se entiende? Se debe no a la dirección, o sea, el hecho de que haya una cadena retrasada y una cadena continua no se debe a la dirección de las helicasas, se debe a la forma o a la estructura del ADN, a su morfología, al hecho de que es circular y al hecho de que es lineal, ¿vale? Ya bueno, como es la hora y creo que, no sé si tenéis más clase, y hoy solamente me quedaría lo de la reparación de errores, lo vamos a dejar aquí y vamos a empezar a ver la parte de mitosis y meiosis el jueves, ¿vale? Exactamente, habrá dos cadenas, igual que en eucariotas, y se llaman de la misma manera y el concepto es el mismo. Los fragmentos de Okazaki, bueno, se siguen produciendo cada X número de pares de bases, pero en vez de que los cebadores se quiten cada ratito dentro de la burbuja, se van a quitar cuando la cadena continua llegue hasta el primer fragmento de Okazaki del otro lado, porque se encuentran en la otra mitad. Si este es el ORI o ORIC, se encuentran aquí y entonces se vuelve a hacer